seguro por toda la familia. Los menores deben estar en compañía de adultos responsables. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Si te mueves, el virus también. Quédate en casa y evita el contacto social. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta los objetos y superficies que uses con frecuencia. Si presentas síntomas, no salgas. Llama a la línea exclusiva para el Valle del Cauca 620-6819 o escribe al WhatsApp 314-395-7767. El Valle se queda en casa. Gobernación del Valle. En la Gobernación del Valle del Cauca sabemos que en los tiempos difíciles debemos ayudar a quienes más nos necesitan. Es por esto que durante la emergencia del COVID-19 hemos entregado más de 9.000 bonos alimenticios para gestores culturales, vendedores de loterías, taxistas, periodistas e instructores de los gimnasios del departamento. Con estas acciones transparentes y legales, velamos por el bienestar de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial, bienvenidos y bienvenidas a las noticias. Este es el informativo Noti 21, ahora 20 años de frente a la información. Es un placer compartir con todas y con todos en el suroccidente del país. Pues bien, hoy tendremos que hacer alusión a hechos importantes que ocurren en otros países, pero que impactan todo el hemisferio, todo el mundo. Y es que aún no terminan las reacciones por parte de la comunidad norteamericana y por parte de los afro. Todos y cada uno ubicados en cualquier parte del hemisferio y de los 4 restantes continentes por la brutal forma como fue asesinado un afrodescendiente. Bueno, otro más en los Estados Unidos. Hoy tendremos algunos documentales, algunos informes especiales en torno a este caso que sin lugar a duda es uno de los más repudiados por toda la comunidad afrodescendiente en el mundo y también por blancos que no están de acuerdo con las acciones que ha implementado el gobierno, o mejor, los Ku Klux Klan, que desde 1864 hacen de las suyas con los negros, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, en donde han llegado avasallando, imponiendo su condición de supremacía ante una comunidad que de alguna manera fue marginada, estigmatizada y que aún quedan vestigios de esas prácticas avasalladoras por parte de los blancos, especialmente los que no han superado ese límite horrible de la superioridad, ese límite de creer que los negros no tienen derecho a la vida, derecho a respirar, derecho a la autodeterminación, derecho a procrear, derecho a tener capacidad de ser alguien en medio de la sociedad. Todas esas prácticas avasalladoras, humillantes, han conllevado en los últimos meses a que, en los últimos días diría mejor, a que los negros se pronuncien y de qué manera en torno a estos eventos que de cierta forma van en contra de la dignidad, de la moral, del prestigio, de los intereses económicos, de la libre determinación, de la libre expresión de comunidades como las afrodescendientes. Ese tema lo tendremos en algunos materiales audiovisuales porque, entre otras cosas, tendremos las imágenes crueles mediante las cuales el afrodescendiente americano fue asesinado a manos de un policía. La forma como le colocó la rodilla en la cabeza, lo sostuvo ahí muchos minutos, más de 10 minutos, han dicho las autoridades, hasta que quedó sin aliento, sin entender de que era un ser humano, así haya sido un perro, así haya sido un animal. Lo tenía allí desfogando el odio, el rencor, la fobia que siente o sentía ese señor policía de los Estados Unidos en contra de la población negra. Y es que esto no es de ahora. Esto hace ya mucho rato que vienen presentándose los procesos y los hechos de discriminación. ¿Cuánto no tuvo que sufrir Martin Luther King? Tuvo que sufrir la señora Rosa Parks, que afortunadamente logró la proclamación de los derechos civiles. No le permitían a los negros sentarse en los autobuses de los Estados Unidos. Le costó la vida
también a Malcolm X y a otros importantes personajes, todo por defender la etnia negra, por defender una raza, por decirlo de alguna manera. Tendremos algunos videos, señoras y señores televidentes. Retornamos a la ciudad de Santiago de Cali. La Galería Santa Elena está cerrada. Hay reacciones por parte de comerciantes que ven que sus intereses han sido menoscabados, han sido avasallados de alguna manera por no vender sus productos durante muchísimos años, más de 200 años. La Plaza de Mercado de Invención ha venido albergando a comerciantes de aquí, de allá, de todas partes del suroccidente del país. Y ha sido el corabasto de la ciudad de Santiago de Cali, la Plaza de Mercado Santa Elena. Ahora las filas son interminables en Cabaza, pero también se han trasladado algunos comerciantes a plazas de mercado como la del Porvenir, Alameda, entre otras, para poder comercializar sus productos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hacer un comentario en torno a la falta de disciplina por parte de los colombianos, especialmente los cariños. El levantamiento progresivo de la medida para abrir los establecimientos de comercio ha causado bastante sorpresa y bastante preocupación por parte de las autoridades sanitarias, toda vez que se han volcado a las calles, a las avenidas, las gentes a comprar, a abrir sus establecimientos de negocio, y muchos sin tener en cuenta las mínimas precauciones para evitar la transmisión del coronavirus, señoras y señores televidentes. Así que el pico no se sabe qué va a pasar en los próximos días, los próximos meses, porque no están usando el tapaboca, no están sometiéndose a las medidas, a las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias, hombres y mujeres, niños y niñas, todas y cada uno de ellos. Ojo con eso, señoras y señores televidentes. Pero también tengo que hacer otros comentarios en torno a situaciones que tienen que ver con la alimentación, la comida. Está escaseando en muchos sectores del oriente de Cali. Ya el bono que era por 80.000 pesos, el mercado que llevaron no alcanza, y están pidiéndole al gobierno municipal asistencia alimentaria, y seguramente en los días que van a llegar, los próximos días, van a ser muy duros para el alcalde Jorge Iván Ospina, porque es imposible darle comida a cientos, a miles de personas. No hay bolsillo que aguante, no hay caja fuerte que tenga tanto para dar, y seguramente eso va a desbordarse en una situación de orden social, la cual tendrá que enfrentar el señor Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle del Cauca. Mario Garcés, un eminente político del municipio de Timbiquí, falleció en los últimos días. Y aquí déjenme decirles, señoras y señores televidentes, hacer un comentario en torno a las muertes por asunto natural, por asuntos coronarios, por asuntos de diabetes, en fin, cualquier patología que haya tenido la persona que muere en los últimos días, termina como muerte por coronavirus. Y dicen por ahí que hay un negocio de 30 millones de pesos para las personas que mueren por coronavirus. Hay que averiguar si eso es cierto. Pero la mayor parte de los que mueren, primera prueba, coronavirus. Y eso que ha motivado, señora secretaria de Salud del departamento y del Valle del municipio de Santiago de Cali y ministro de Salud, de que la gente con cualquier síntoma de la enfermedad no consulte, porque lo llevan a las salas de cuidados intensivos, y si muere, aunque no tenga, dicen algunos lugareños, coronavirus, pues terminan cremándolo y no le pueden dar cristiana sepultura. Hay un temor a ir a los hospitales. Ese va a ocasionar un problema gravísimo, porque muchas personas pueden tener la enfermedad y no van a acudir a los establecimientos, a los centros asistenciales, temiendo de que si fallecen, aunque no sea por la enfermedad, los médicos pueden decir que es por eso y lo van a cremar y no van a poder darle cristiana sepultura. Y el sentimiento de la familia de llevar hasta la última morada a sus seres queridos, eso no se ha borrado. Eso perdura, porque apenas desde marzo tenemos la alerta mundial de la presencia de la enfermedad, el COVID-19. Otros factores que inciden, señoras y señores televidentes, tiene que ver con las creencias, lo religioso, lo cristiano. Esto influye porque muchos dicen que por ser cristiano la enfermedad no le va a tocar. Somos muy respetuosos de lo que precisa el artículo 18 y 19 del ordenamiento constitucional, la libertad de culto, muy respetuoso de eso, y es de alguna manera peligroso no creer en la medicina científica, pero también no creer en la teológica, no creer en el cristianismo. Son dos situaciones que se presentan como tiene que ver con la medicina científica y la teología.
Muchos cristianos dicen, no me va a llegar. Yo también creo que no me va a llegar, tengo fe en Dios que no me va a llegar. Pero es importante ser un poco racional y tener en cuenta lo que es la medicina científica y lo que es el cristianismo. Y otros, como el señor, un cantante muy famoso, que canta linda, no me acuerdo cómo se llama él, salió diciendo de que es pura mentira lo del coronavirus, sí señor, que es pura mentira. Y muchas personas no creen que el coronavirus ha llegado y que es una pandemia a nivel internacional. Miguel Bosé, el cantante de talla internacional, quien estuvo en una contienda con una prestigiosa emisora de Colombia, en la cual él precisaba de que el coronavirus es una farsa, de que es creado por los chinos. Pero en fin, que discutan ellos allá. Ahora sí, vamos con el panorama informativo aquí en Noti21, el informativo de la gente, gracias a los servicios de edición de Esteban. Vamos con todas las noticias que hemos preparado para ustedes. Hemos encontrado a Washington Tenorio Paz, un reconocido periodista de la capital del Valle del Cauca, nacido en Llorente, departamento de Nariño. Tendremos con él muchos importantes comentarios de su vida personal. Hablaremos también con don Segundo, que es fue candidato a la alcaldía del municipio de Maguipayán, departamento de Nariño. Y dice él que le robaron las elecciones, por 17 votos ha perdido, es la segunda vez, y considera porque tiene videos contundentes en los cuales algunos testigos electorales, según la información y los videos que se prueba fehaciente, están marcan los tarjetones, así que va a haber un revuelo seguramente en nuevas elecciones, o no sé qué dirá el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil en estos casos, en donde se presenta fraude, si asume la persona que se vio afectada, o tendrán que en su defecto ir a nuevas contiendas electorales, a nuevos comicios electorales. Vamos a hablar entonces con estos personajes a nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, con Clara Luz Roldán, que la tiene clara y está haciendo las cosas también de manera muy clara. Ya regresamos. Gobernación del Valle del Cauca, sabemos que en los tiempos difíciles debemos ayudar a quienes más nos necesitan. Es por esto que durante la emergencia del COVID-19 hemos entregado más de 9.000 bonos alimenticios para gestores culturales, vendedores de loterías, taxistas, periodistas e instructores de los gimnasios del departamento. Con estas acciones transparentes y legales, velamos por el bienestar de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hoy tenemos otra gran noticia para los vallecaucanos. Salimos con nuestro alcohol San Martín. Dentro de ese proceso de reactivación económica, nosotros empezamos dando ejemplo. En la industria de licores del Valle iniciamos la producción de alcohol antiséptico. En este momento tan necesario de la pandemia, en este momento en el que necesitamos llegar a cada uno de los hogares de Colombia, hemos logrado un socio perfecto, y es dos grandes empresas del Valle del Cauca, la Gobernación y una de las mayores distribuidores de Colombia, que es Colombina. Los dos iniciamos y acabamos de firmar el contrato de distribución de alcohol San Martín para todo Colombia. En Colombina estamos muy complacidos de empezar la distribución del alcohol antiséptico marca San Martín, uno que cuenta con toda la calidad necesaria, unos precios competitivos y el respaldo de la industria de licores del Valle. Confiamos en nuestra capacidad de distribución para lograr ventas importantes y crecientes en el ámbito nacional. Nos sentimos orgullosos de haber sido escogidos como los distribuidores. Agradecemos toda la atención que todos, empezando por la gobernadora Clara Luz Roldán, le han puesto a este proceso. Manos a la obra. Muchas gracias. Gracias a Colombina y gracias a los trabajadores de industria de licores del Valle. Gracias por hacer posible que la industria de licores siga diversificando sus productos y llegando a muchos hogares colombianos. Saludo cordial, señores televidentes. Bueno, la discriminación racial, un golpe a la moral, al prestigio. Y no se practica solamente en las calles, la practican, señores televidentes, en las iglesias, como pueden ver. Miren ustedes la forma como en los Estados Unidos tratan
a los negros. Así fue que mataron al negro, el cual motivó la protesta, sentado con la rodilla en el cuello. Y así es como ocurren todos estos procesos de discriminación en los Estados Unidos. Hoy nos duele mucho porque de alguna manera se trata de seres humanos. Bueno, de todas maneras se trata de seres humanos que han luchado por ocupar un espacio en la sociedad, que han luchado para tener derechos, como dice el artículo 13 de la Constitución colombiana. Pero esos derechos han sido negados, coartados por la supuesta supremacía de la etnia blanca. De esta forma, los policías de los Estados Unidos y también en Colombia, aquí en Puerto Tejada fue asesinado un joven en los últimos días y no ha sido noticia, ¿no? Hay un congresista de la República, Joaley Murillo, que está promoviendo una marcha virtual, no sé cómo va a ser, pero así es que los tratan. Hay 4 negros parados en una esquina y 5 blancos en otra esquina, y los policías llegan, es donde están los negros, a pedirle documentos y de la peor manera, a tratarlos como cerdos, como caballos chúcaros, como animales. Y eso es lo que despierta la ira y la reacción de los afroamericanos. Tiene la presión. Floyd fue declarado muerto en el hospital, aunque desde que ingresó a la ambulancia ya no tenía pulso. Unas 500 personas, en su mayoría afrodescendientes, protestaron contra la agresión policial sufrida el sábado por adolescentes afroamericanos en una pileta de natación pública en el estado de Texas, Estados Unidos. Los chicos que asistían a una fiesta en la pileta pública de Cry Ranch, un barrio acomodado de mayoría blanca en la localidad de McKinney, fueron agredidos por un efectivo policial que empuñó su arma. El incidente quedó grabado en un video que se extendió por las redes sociales con una mancha de aceite y provocó una gran indignación en un país en el que durante los últimos meses se sucedieron varios casos de brutalidad policial. En la grabación se ve como Eric Casebolt, agente blanco del Departamento de Policía de McKinney, inmoviliza a una chica de 14 años, un acto que provoca la reacción de sus amigos que rodean al policía, a lo que éste responde empuñando su arma reglamentaria y apuntando contra el grupo. Y en algún lugar de los Estados Unidos, así, con perdigones, el que está tirado allí es un negro, pero no le es suficiente dispararle, envían el perro. Miren ustedes cómo prácticamente le destroza los glúteos. Es un ser humano. Es que ni siquiera que fuera pues el peor delincuente o el peor de los animales. Así tratan en los Estados Unidos a los negros. Bueno, trataban, porque de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. De esta manera, señores televidentes, fue que asesinaron al afroamericano, el miembro de la fuerza pública de los Estados Unidos, el policía, con el pie. Miren ustedes, esto es duro, triste y duro que verlo. Son imágenes que de alguna manera causan terror a la sensibilidad del ser humano frente al ser humano. Y así fue que lo asesinaron. Así. Y él clamaba, por favor, suélteme, me estoy asfixiando, me estoy ahogando. Y el señor cómodamente, con su mano en el bolsillo, como si estuviera fumándose un cigarrillo o chupándose una golosina. Y miren ustedes, el negro ahí, clamando por su vida, que estaba sintiendo que le faltaba el aire, se estaba asfixiando.
y pasaron 10 minutos y al cabo de ese tiempo fue que lo llevaron a un centro asistencial, pero cuando ya iba en camino, según las informaciones de las autoridades, el afroamericano ya estaba muerto. No tenía signos vitales porque lo había torturado ese policía desalmado que observamos allí, lo había asesinado. Estas conductas, estas prácticas son inhumanas, violan el derecho internacional humanitario y ninguna policía, ninguna autoridad tendrá facultad para cometer este tipo de atrocidades contra el ser humano, contra un afroamericano, un blanco, un indio, cualquier persona que tenga cualquier ser humano. No, eso es irracional y por eso desde el Comité de Líderes Afro por Cali reclamamos justicia y proclamamos el castigo contundente a los policías que hacen este tipo de cosas, que maltratan a los negros, que los avasallan, que los humillan, que consideran que no tienen derecho a la vida. En la Gobernación del Valle del Cauca sabemos que en los tiempos difíciles debemos ayudar a quienes más nos necesitan. Es por esto que durante la emergencia del COVID-19 hemos entregado más de 9.000 bonos alimenticios para gestores culturales, vendedores de loterías, taxistas, periodistas e instructores de los gimnasios del departamento. Con estas acciones transparentes y legales, velamos por el bienestar de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hoy tenemos otra gran noticia para los vallecaucanos. Salimos con nuestro alcohol San Martín. Dentro de ese proceso de reactivación económica, nosotros empezamos dando ejemplo. En la industria de licores del Valle iniciamos la producción de alcohol antiséptico. En este momento tan necesario de la pandemia, en este momento en el que necesitamos llegar a cada uno de los hogares de Colombia. Hemos logrado un socio perfecto y es dos grandes empresas del Valle del Cauca, la Gobernación y una de las mayores distribuidores de Colombia, que es Colombina. Los dos iniciamos y acabamos de firmar el contrato de distribución de alcohol San Martín para todo Colombia. En Colombina estamos muy complacidos de empezar la distribución del alcohol antiséptico marca San Martín, uno que cuenta con toda la calidad necesaria, unos precios competitivos y el respaldo de la industria de licores del Valle. Confiamos en nuestra capacidad de distribución para lograr ventas importantes y crecientes en el ámbito nacional. Nos sentimos orgullosos de haber sido escogidos como los distribuidores. Agradecemos toda la atención que todos, empezando por la gobernadora Clara Luz Roldán, le han puesto a este proceso. Manos a la obra. Muchas gracias. Gracias a Colombina y gracias a los trabajadores de industria de licores del Valle. Gracias por hacer posible que la industria de licores siga diversificando sus productos y llegando a muchos hogares colombianos. Estas prácticas, señores televidentes, de discriminación no se pueden repetir en Colombia ni en el mundo. Por ser negra, un sacerdote no le da la hostia en la boca, pero a las blancas sí, a los blancos sí. ¿Es o no es discriminación? Por supuesto que es discriminación. A la negra lo piensa dos veces y se la da en la mano. Y la negra humildemente se la lleva a la boca y a la blanca sí se la da en la boca. ¿No creen? La Iglesia Católica ha sido una de las precursoras del avasallamiento y de la discriminación. El único que se salva es Bartolomé de las Casas, que propendía por la integridad y la moral y el prestigio de los indígenas en el tiempo de la colonización. Pero la Iglesia Católica, nada hizo la Iglesia Católica para evitar la esclavización de negros, nada hizo. Por lo contrario, estaba de acuerdo con muchas de las prácticas horrorosas, como mataron a Bartolina Sisa en el Perú, cómo mataron a Tupac Katari, a Tupac Amaru, cómo mataron a Atahualpa. ¿Quiénes lo mataron? Los
conquistadores, Francisco Pizarro, los mal llamados conquistadores. ¿Y quién estaba aquí? La iglesia, la Inquisición. Los frailes estaban aquí, la iglesia católica, con todo el respeto que merecen. Pero estas prácticas desde la iglesia son abominables porque van en contra de la dignidad del ser humano. Amables televidentes del informativo Noti 21, esta es la noticia del momento. En 2 oportunidades, según denuncia el señor Segundo Olegario Torres González, el popular Goyito, hombre reconocido en la vida social, en la vida política del municipio de Maguipayán, departamento de Nariño, fue candidato en las últimas elecciones 2019 a la alcaldía y según denuncia con pruebas contundentes, señores televidentes, con filmaciones, denuncia que le robaron, le hurtaron por segunda ocasión las elecciones a Goyito, un hombre del pueblo, un hombre reconocido. Incluso en Noticias 1 se ocupó de darle trascendencia. Y lo menciono porque está Mabel Lare, porque es un noticiero de mucha credibilidad, darle trascendencia a esta noticia. No es una denuncia cualquiera, es una denuncia penal incluso porque son delitos contra el sufragio. Segundo Olegario Torres González, conocido como Goyito, un hombre querido del municipio de Maguipayán, es la segunda vez que le roban las elecciones. ¿Qué nos dice este líder social que hoy clama justicia ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral y, por qué no, ante la Fiscalía? Y televidentes de todo el país. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, pero un poco preocupado a nivel nacional e internacional por la situación que está pasando el país. ¿Qué ocurrió? Pero hablemos primero de su trabajo social. Usted nace en Maguipayán, se viene para Cali, conforma una fundación, comienza a trabajar de manera clara de frente a la comunidad, haciendo un liderazgo que es lo que le gusta a usted, de servicio social a la comunidad. ¿En qué consiste el servicio que le ha prestado a la comunidad aquí en Cali a través de la fundación? Señor periodista, yo soy nacido en el municipio de Maguipayán, moribundo de Maguipayán, especialmente a nivel municipal y departamental, presté un servicio como líder comunitario. Hoy por hoy, desde el 2000, me emigré a la ciudad de Cali, donde creé una fundación en el 2003 y seguí mi liderazgo como líder social, político, trabajando con los políticos de alto nivel y bajos niveles, y hoy por hoy estoy prestando el servicio como líder social y como político. Es una fundación que la creamos con el amor del campo y con el amor de cada uno de los habitantes. Fundé Colombia. Es una fundación donde presta el servicio a nivel del departamento del Valle, Cauca y Nariño, ayudando a la gente en lo que es la asesoría, en lo que es ayuda humanitaria y en lo que es emprendimiento empresarial. Lo segundo, ¿cuánta población se ha visto beneficiada en plena pandemia? Porque además de que estamos pasando por un momento crucial a nivel mundial, usted no ha escatimado esfuerzo, ha continuado trabajando por la comunidad. Más o menos, ¿cuántos han sido los beneficiados a través de la fundación? A través de la fundación Fundé, aquí en el Valle del Cauca, con el COVID-19, me he destacado, he puesto mi vida entregándose a los habitantes de calle, donde he puesto a mi familia para que le presten el servicio a esa gente que más lo necesita. Aproximadamente a unas 2.000 personas he ayudado en diferentes sectores para que esa gente también pueda tener un sostenimiento de Fundé y de parte del líder social que soy Segundo Torres. Trasladémonos nuevamente, don Segundo, al municipio de Magui, su tierra querida, su patria chica. Usted participa en contiendas políticas, usted es un líder político. ¿En cuántas contiendas políticas como aspirante a la alcaldía ha participado usted en el municipio de Maguipayán? ¿Cuántas veces? El municipio de Maguipayán y todos los habitantes de ese municipio, en mirar las ayudas, en mirar el destaque como líder político que le he prestado a mi gente, no solamente en Nariño, sino en el Valle, en el Cauca, en el Chocó. Me pidieron
Segundo Torres, venga hacia Magüí, queremos que usted nos represente como alcalde en este municipio. Dejé unos días la fundación entregado al compañero Julio Valencia, que es el presidente, porque yo soy vicepresidente de la fundación, y me dirigí al municipio de Magüí Payán en el 2014 para ser candidato en el 2015. En el 2015 fui candidato en el municipio de Magüí Payán, lastimosamente hubo un fraude electoral y perdí con 27 votos. Después de esa pérdida demandé, yo sé que muchos estuvieron de acuerdo, otros no, pero usted sabe que lo mal hecho tiene castigo y hay que castigarlo, y lo mal hecho no puede quedar impune. En ese orden, televidente, periodista y todos los que me están viendo a nivel municipal, departamental y nacional, seguí mi carrera política y seguí mi liderazgo en el servicio de la comunidad, en el servicio de la gente, en el servicio del país, porque para eso estoy hecho. En ese orden, señor periodista, me lancé de nuevo, ahora en el 2019, en pro de ayudar a la gente, en pro de que la gente sea beneficiada y no sea discriminada y no sea maltratada, y que pueda la gente tener una vida digna, tener un municipio mejor para que nuestras comunidades puedan resaltar. Me tocó luchar duro para ganar esa alcaldía. ¿Usted ya ha elevado alguna denuncia, alguna demanda a alguna autoridad competente? Se... ¿Ha colocado en conocimiento de la autoridad este caso, que es gravísimo además? Este caso es un caso muy grave porque los colombianos, el país entero está esperando que este fraude electoral sea castigado. El país entero está esperando que esto no quede impune, porque cada uno de los colombianos quiere que se haga justicia sobre ese fraude electoral. Entonces, esta demanda está emitida en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, ya en el Tribunal Administrativo de Nariño. Qué bueno. Entonces, es una demanda que está emitida y yo estoy más que seguro ya que esto no va a quedar impune, porque la Registraduría Nacional tiene que cumplir con sus palabras y la ley competente tiene que castigar el delito. Muy bien. Es una situación... Aquí estamos de regreso. La denuncia de un fraude electoral en las pasadas elecciones le significó una sentencia de muerte, y las visitas de hombres enmascarados y armados a una líder social de Nariño, que hoy le pide protección a la fiscalía y también una investigación seria. ¿Qué tal esto? Este video, captado el pasado 27 de octubre en el puesto de votación de la vereda La Victoria de Magüí Payán, Nariño, durante la jornada electoral de autoridades locales y departamentales, muestra la manera como un testigo electoral del Partido Liberal acompaña a los votantes en el cubículo. El testigo electoral, quien viste camisa azul en las imágenes, fue identificado como Julio Ocampo, quien en vez de salvaguardar la transparencia de los comicios, al parecer se dedicó a determinar por quién debían votar. Hicieron fraude porque el señor Julio Ocampo era quien llevaba a todo votante a votarle, él le votaba allá en la urna. La irregularidad fue puesta en conocimiento de las autoridades por parte de Antonia Melania Arizala Tenorio, una líder social de la vereda La Victoria, más conocida entre los lugareños como Tabujito, quien grabó el video con su celular. Yo tomé el video porque el señor Julio Ocampo era el que le tomaba el tarjetón y le marcaba a las personas que no eran discapacitadas. La acción irregular se produjo una y otra vez, al tiempo que se observa cómo el testigo electoral del liberalismo le entrega algo en la mano a uno de los votantes, que al parecer atendió su recomendación de marcar la foto de su candidato, Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas, quien aspiraba por tercera vez a dirigir los destinos de esa población. Lo que creyó era una acción ciudadana en defensa de la democracia, al denunciar lo que consideraba un fraude, se convirtió en un dolor de cabeza y sobre todo en la fuente de sus temores y angustias para Antonia Melania. Por ese video, como yo demandé, entonces por ese pequeño video me vienen las amenazas. Amenazas que obligaron a esta líder social a abandonar su vereda
buscan refugio en otra población, porque los mensajes han sido puntuales. Casualmente me mandaron un mensaje que dejara comprada mi caja para mi entierro y después me llegaron a buscar en un carro 3 personas. El uno andaba encapuchado y los demás andaban armados. Antonia Melania no duda en que la están buscando para matarla como consecuencia de la denuncia que presentó ante... Y en este recorrido con personajes importantes, señores televidentes, tenemos el gusto, el honor de compartir con un grande de la radio, un grande de los medios de comunicación, un hombre, bueno, natural del departamento de Nariño, Washington Tenorio Paz, periodista judicial de las noticias de Radio Calidad de RCN, con quien hemos compartido distintos medios de comunicación como Harmony Record, como Todelar, 15 años. Y déjenme decirles, señores televidentes, que mi incursión como periodista judicial fue este hombre, Washington Tenorio Paz, quien me dio las directrices, y Julián Benítez, un hombre humilde de Caracol, en paz descanse, Julián Benítez, el tigre, y Washington Tenorio Paz me enseñaron a hacer periodismo judicial. Este hombre, natural del departamento de Nariño, con quien vamos a hablar hoy, porque tiene muchas anécdotas que contar en su vida como periodista, en este caso de las noticias de Radio Calidad de RCN. De Cali, capital del Valle del Cauca, Colombia, Washington Tenorio Paz, el periodista conocido como el comisario, popularmente al servicio de la cadena RCN en el Noticias de Calidad. Washington, ¿dónde nació Washington Tenorio Paz? Bueno, es un orgullo para mí contarles a los colombianos que yo nací en Llorente, el 7 de septiembre de 1957 en Llorente, vecino de la mano con Willington Ortiz, con Luis Churta, futbolista que estuvo en Millonarios, en el América, y con Willington Ortiz nacimos en Llorente, estuvimos en la escuela, en la primaria, y bueno... ¿Cómo era Llorente hace 40, 50 años? ¿Cómo era ese pueblito? Bueno, Llorente en esa época era de 6 familias, un caserío de 6 familias. Estaban los Ortices, estaban los Tenorio, los Angulo, los Moncayo, los Quiñones y los Ferrines. Y eso se fue propagando y éramos todos una familia. Ahí se dormía con las puertas abiertas, ahí todo el mundo comía de lo mismo, no pasaba nada. Hoy ni yo puedo ir a mi pueblo, lo tengo que decir así. Ya el país sabe que Llorente es una zona roja, una zona de mucho conflicto, una zona donde matan a todo el mundo. Washington Tenorio, ¿cuántos hermanos son ustedes? 6 hermanos. 6 hermanos. Bien. ¿Cómo decide Washington Tenorio salir de Llorente, llegar a Tumaco? ¿Cómo fue su incursión en los medios de comunicación? Ah, bueno, eso es muy fácil, mire. Mi familia toda se ha radicado en el Ecuador, en el vecino país del Ecuador, en Esmeraldas, Babahoyo, Santo Domingo, Quevedo, también Quito, Guayaquil. Entonces, ya a los 9 años, vino una tía de Esmeraldas y me llevó en el barco 12 horas a alta mar a Esmeraldas, y allá me quedé, allá terminé de estudiar la primaria. Y era obligatorio los estudiantes ir a una emisora de Esmeraldas que se llamaba La Estación de la Alegría a cantar los domingos. Eso era en coro todos los estudiantes. Y ese día, el primer día que estuve ahí, el locutor era un afro, obeso, y cogió ese micrófono y cuando habló hizo cimbrar todo eso. Y yo quedé marcado, yo quedé marcado, yo dije, yo quiero ser como él. Y desde ahí quedé marcado. Y terminé allá la primaria y volví a Colombia en el 73. Y trabajando, estudiando. Y después terminé como corresponsal
de una emisora en Popayán y luego seguí estudiando. ¿Recuerda cómo se llamaba? Claro, Radio 1040. Radio 1040, después pasé a Super y ahí me publicité y luego salieron contratos para Cali. Fíjese usted, llegué a Cali, a Harmony Records, el sistema Harmony Records, sí, en el barrio Lido, Radio 1500, y ahí me fui rozando con los colegas de Cali, tenía una fuente que cubrir, un trabajo que hacer, me conocía a todo el mundo y después de un momento a otro, como uno trata de ascender, ir ascendiendo y uno se ve como ya director, y entonces me llamaron que el periodista Efraín Bonilla, que era un ícono ahí en Todelar, renunciaba porque se iba para Estados Unidos y me recomendó, y entonces me llamaron y yo di un salto de Harmony Records a Todelar. Ahí en Todelar, pues imagínense, las cosas fueron a otro nivel y ahí fue mejor. Obtuve esa chapita que usted la sabe muy bien, que todo el mundo me identifica más por la chapa que por el nombre. El comisario, por favor. El comisario. Pero ¿cómo fue eso del comisario? Fue que un día yo debuté en Todelar un lunes. Y ese día lunes, al frente de Todelar había un estanco. Y en ese estanco lo atracaron 2 delincuentes. Mataron al administrador y llegó la policía, llegaron 2 policías motorizados y los delincuentes mataron a los policías. Eso fue un asalto a sangre y fuego. Y me tocó quedar esa noticia. Recién entrado, llevaba media hora de trabajo. Y de ahí dijo don Guillermo García Jaramillo, que Dios lo tenga en la gloria, dijo, le voy a dar una identidad para que todo el mundo lo conozca. Y me colocó el comisario. Así. Y gracias a don Guillermo, que Dios en el cielo. Buen periodista. Washington Tenorio, usted incursionó en la policía también. ¿Cómo fue ese pensar, esa idea de ser policía? Y cuéntenos la historia. Ah, no, pero eso fue antes de ser periodista, ¿no? Claro, porque es que mi papá es pensionado de la policía. Mi papá en Tumaco fue comandante de la policía. Y a todos los peladitos los llevaba a barrer. Y hasta el hijo de él, dije, porque él decía que él no se ahorraba con nadie. Y hasta el hijo, yo también iba a barrer allá y después lo soltaba. Y también tenía mi... ¿Lo llevaba a barrer cuando cometía alguna infracción? No, sino que antes había un respeto absoluto a la autoridad. Antes era todo diferente. Al cura y a la autoridad civil. Al inspector de policía, a los mayores, uno le decía al mayor tío, y con mucho respeto. Entonces nos llevó allá y yo también quedé marcado. Yo dije, yo también voy a ser policía para que vea que yo también voy. Y claro, cuando llegué a Cali, pasé por el centro y estaban haciendo una cola. Y en esa cola yo pregunté que estaban incorporándose para la policía, entonces me metí a la cola. Y el incorporador, que era un capitán, solo me dijo, negro, haga así, abra la mano, incline, saque la lengua. Y yo la saqué, me dijo, para allá. Y fui a dar a Tuluá. Eso, sí, claro. ¿En qué año fue eso, Washington? Eso fue en el año de 1978. 78. Sí, señor. Se incorporó como policía. Como policía. Y llegué a la escuela y allá ocupé el puesto número 36. Carajo. De 200 alumnos. ¿Cómo le fue en el psicotécnico? No, pues, es buena pregunta. Sí. Le gané a unos muchachos que tenían 2 o 3 semestres de medicina. Le gané yo en los psicotécnicos, ¿sí? Entonces yo les gané, ¿verdad? Entonces para la calle atrás. Y entonces los 2 o 3 semestres de medicina los rajaron. Y en cambio yo para Tuluá. Y yo era hippie, tenía afro. Imagínate la época del afro, Mr. Parracuda. La menor idea que iba a ser calvo, Washington. Nunca, pues imagínate unos jovencitos, Mr. Parracuda, entonces yo tenía afro. Y cuando llegué allá me bajaron la moral. ¿Usted sabe qué es eso? Me chulearon.
y que ella no, eso es, pero bueno, una moral, una moral que hoy con el transcurrir de los años todo el mundo quiere andar así con la cabeza rapada. Su experiencia como policía, experiencia significativa, positiva. Oh, yo estuve en la policía, es una empresa y es una empresa muy buena, como en todas partes y en todas las familias, en todas las organizaciones. Hay frutas malas, hay peras malas, hay uvas malas, hay manzanos y bananos malos. Pero la policía es una gran empresa. A través de la policía yo creo haber conocido Colombia. Trabajé en Bogotá, trabajé en La Guajira, trabajé en Cundinamarca, en el Tolima, trabajé en el Putumayo cuando era intendencia. Trabajé en Nariño y trabajé aquí en la Metropolitana. Aquí fui del F2. ¿El F2? Claro. Cuando existía el F2. Cuando respetaban a la policía. Cuando respetaban a la policía y cuando le hablaban a uno del F2, todo el mundo corría. ¿Cuál fue su primer armamento, Washington, de la policía? La carabina .30. ¿Punto 30? Sí, una carabina, de la policía tenía carabina. Ajá. Y el revólver, obviamente, el revólver Smith Wesson. Y ese era el arma. Hoy la policía está muy bien dotada tecnológicamente, muy bien. Fusiles, pistolas. Volvamos Washington Tenorio, que su experiencia es muy significativa para los televidentes del Ministerio del Interior. Volvamos a la vida periodística. ¿Qué experiencia significativa, positiva, le ha dejado ser periodista? Recuérdanos una de tantas anécdotas que usted tuvo como periodista. Bueno, muchísimas. Lo primero es que organicé mi vida. Me volví responsable. Me volví de confianza para todos mis oyentes. También tengo que decir que como periodista he tenido muchos logros. La vida social, económica y familiar ha sido para mí fundamental de parte de este oficio. Hoy lo digo con satisfacción que gracias a mi Dios me llevó al sueño que yo quería hacer realidad. Y que tengo 2 hijas profesionales, son abogadas, producto de esta profesión. Y que donde he trabajado, he salido, como dice, por la puerta ancha. Por la puerta grande, ¿no? Nunca por detrás, por la puerta grande. Y donde yo voy, soy bien atendido. Un respeto absoluto con las autoridades, un respeto absoluto con el ciudadano, un respeto absoluto con los colegas, porque ese cuentico cuando yo empecé en un medio de comunicación, el director nos dijo, no los quiero ver hablando con periodistas de otras cadenas. Mucho celo. Y entonces yo dije, yo no. Si el señor Célimo es mi amigo, yo no tengo por qué dejar de ser su amigo. Porque hoy estamos aquí, mañana allá, después acá. Y eso le da la razón a uno, el tiempo. Estuvimos allá y ese señor que nos prohibió no lo quiere todavía nadie. Nadie lo quiere. Los celos. No tiene que ser cordial, amable, responsable, ético. Washington Tenorio, cambiemos de tercio. Tengo aquí en mi mano el borrador. El periodista Washington Tenorio Paz, el comisario, ya con más de 60 y pico de años, está pensionado gracias a su trabajo con tesón, con disciplina, como periodista. El periodismo es una buena profesión cuando se ejerce con disciplina. Y por eso hoy quiero hacer este reconocimiento que el informativo Noti 21 en vida a un amigo, a un maestro sencillo, humilde, a un buen amigo, reitero, Washington Tenorio Paz, periodista judicial de las noticias de Radio Calidad de RCN. Washington, uno de tantos hombres que sacrificó su tierra para llegar a otro lugar como Cali y no a dar vueltas en las calles y no a dejar en malas condiciones el nombre de su pueblo, sino por lo contrario a ser un orgullo para su pueblo, no solamente para Llorente, sino para todo el departamento de Nariño, de donde es oriundo Washington Tenorio Paz. A eso vino a Cali, a mostrarse como un gran profesional, como lo fue su papá en la policía, y ser el único periodista de la familia.
Me alegra muchísimo. Washington, Tenorio Paz, aquí en Noti21, el informativo de la gente, periodista de las noticias de Radio Calidad, de RCN. En la gobernación del Valle del Cauca sabemos que en los tiempos difíciles debemos ayudar a quienes más nos necesitan. Es por esto que durante la emergencia del COVID-19 hemos entregado más de 9.000 bonos alimenticios para gestores culturales, vendedores, directores de los gimnasios del departamento. Con estas acciones, en la gobernación del Valle del Cauca sabemos que en los tiempos difíciles debemos ayudar a quienes más nos necesitan. Es por esto que durante la emergencia del COVID-19 hemos entregado más de 9.000 bonos alimenticios para gestores culturales, vendedores de loterías, taxistas, periodistas e instructores de los gimnasios del departamento. Con estas acciones transparentes y legales, velamos por el bienestar de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Si te mueves el virus también, quédate en casa y evita el contacto social. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta los objetos y superficies que uses con frecuencia. Si presentas síntomas, no salgas. Llama a la línea exclusiva para el Valle del Cauca 620-6819 o escribe al WhatsApp 314-395-7767. El Valle se queda en casa. Gobernación del Valle. Del Valle del Cauca sabemos que en los tiempos difíciles debemos ayudar a quienes más nos necesitan. Es por esto que durante la emergencia del COVID-19 hemos entregado más de 9.000 bonos alimenticios para gestores culturales, vendedores de loterías, taxistas, periodistas e instructores de los gimnasios del departamento. Con estas acciones transparentes y legales, velamos por el bienestar de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Muy bien, señores televidentes del informativo Noti21, 20 años de frente a la noticia. Con todo este panorama informativo hemos llegado al final de lo que ha ocurrido, que tenemos como noticia para ustedes en el informativo de mención, 20 años de frente a la noticia. Saludo para los tipiqueños residentes en Cali, a todas las colonias. No habrá Petronio Álvarez presencial, habrá algo virtual, así como el Mono Núñez, pero bueno, hay voces encontradas en torno a esto. Nos despedimos con estos comentarios, con el mensaje habitual. Si de pronto a esta hora, un segundo, natural del municipio de Magui Payán, usted no sabe, no tiene la menor idea dónde están sus hijos, es importante que deje de preocuparse, eche un vistazo, salga a la puerta, averigüe dónde están sus hijos, con quién hablan, de qué hablan y que le están diciendo al oído que seguramente no es conveniente para ellos. Es el mensaje habitual del informativo Noti21, el informativo de la gente, la voz de Célimo Silisterra. Pues ese soy yo, miembro activo del Círculo de Periodistas de Cali en calidad de vicepresidente. Señoras y señores, muchas gracias y feliz anochecer para todas y para todos. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Si te mueves el virus también, quédate en casa y evita el contacto social. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Desinfecta los objetos y superficies que uses con frecuencia. Si presentas síntomas, no salgas. Llama a la línea exclusiva para el Valle del Cauca 620-6819 o escribe al WhatsApp 314-395-7767. El Valle se queda en casa. Gobernación del Valle.